Buenas noches, hermanos, Dios me los bendiga. Qué gusto estar una vez más con ustedes. Estuvimos el martes pasado recibiendo desde este medio la revelación del Espíritu Santo acerca de lo que debemos hacer y debemos ser en este tiempo como discipuladores para las naciones. Antes de continuar con lo que hemos estado recibiendo, quiero saludarlos, quiero bendecirlos, declarar toda manifestación del Espíritu Santo en ustedes, declarar que el Señor mismo y su señorío, su gobierno, su poder, su régimen, ahora está guiando en cada paso que ustedes dan, las acciones que ustedes están haciendo y la actitud correcta con la que están desarrollando cada día de su vida. Quiero continuar esta noche y estuvimos hablando la semana pasada acerca de el modelo de Jesús, el modelo del Padre, no solamente en el evangelismo, sino que también como un discipulador. Y aprendíamos cómo Jesús en Juan capítulo 1 era una persona líder, una persona de influencia. Lo marcamos de esta manera. Y marcábamos que líder es de la misma manera de decir influencia. En este momento lo vamos a estar manejando de esa manera. Y el liderazgo que Jesús presentó todo el tiempo era abarcador, siempre llegó hacia el corazón de los discípulos, siempre los impactó, pero también aprendíamos sobre que Él conocía a las personas. Y vimos el ejemplo de cuando conoció a Pedro, que le dijo, ¿y tú eres Pedro? Y le narra qué es y quién es el hijo de Jonás, y serás llamado. Entonces no solamente le narra quién es él, sino que de dónde proviene, o sea, su pasado y también su futuro. De la misma manera pasó con Natanael, y esto solamente en este capítulo podemos ver estos ejemplos, y asimismo con cada uno de los que tuvo contacto. Cualquier ejemplo que tú puedas pensar, por ejemplo, la mujer samaritana también conocía su procedencia, conocía su proceder y conocía también lo que iba a pasar con ella. Pero también vimos acerca de lo que debemos hacer en este tiempo, es que no solamente conocía a las personas, sino que se daba a conocer. Se daba a conocer. Y Jesús en todo tiempo no solamente conocía a las personas y narraba y les hablaba sobre lo que ellos eran, como lo que habló con Natanael, tú eres un israelita en el que no hay... y empieza a hablar, un verdadero israelita, que no hay engaño, y empieza a hablarle sobre él. Y cuando vemos a Jesús narrando eso, también el paso siguiente es mostrar quién es Él. Mostraba siempre quién es Él. Y eso nos toca a nosotros que hacer ahora como discipuladores. Todos nacimos listos para esto. La Escritura narra y nos muestra el Señor a través de Romanos capítulo 6 y verso 22, que todo el nacido de nuevo no solamente le es perdonado el pecado, sino que también es libre de pecado, pero también es hecho para servir a Dios. Alguien que sirve a Dios, alguien listo para expresarlo. Y el fin de todo esto es para que nosotros lleguemos a ser conformes a la imagen de su Hijo. Y esto es lo que Él hacía. Pero luego vimos cómo Él empezó a discipular y estuvimos aprendiendo acerca de cómo Él evangelizó. Él entonces no solamente conocía a las personas, se dio a conocer, sino que también en esta noche vamos a resumir lo que vimos en la semana pasada acerca de que daba su palabra. ¿Cómo los evangelizaba? Les mostraba al Padre. Se dio a conocer, porque recuerda que Juan capítulo 17 dice, y esto es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna?
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y eso es parte de lo que debes hacer. Es necesario que abras tu corazón y muestres quién es un verdadero hijo de Dios. La Escritura aún nos dice que la creación misma está anhelando por la manifestación de los hijos de Dios. Es necesario que te des a conocer, que muestres a Jesucristo, y que muestres al Padre. Que muestres al Padre, pero no solamente que muestres al Padre y que seas influencia, sino que también que puedas hablar las palabras del Padre. Cuando vemos en Juan 17, y lo estuvimos aprendiendo, Jesús, cuando evangelizó a sus discípulos, hablaba las palabras del Padre. Asimismo, los discípulos, el Padre mismo le habló con toda claridad a Abraham cuando lo evangelizó. Pero también vamos a poner mostrar. Les dio a conocer las obras del Padre, les mostró las obras del Padre. No solamente, bueno, quizás mostrar, la palabra mostrar te va a dejar así como nada más enseñarlo. No, dar a conocer es a través de tu persona. Así que vamos a cambiar esta palabra mostrar y vamos a poner aquí dar a conocer. Esto es parte de lo que nosotros debemos hacer como un discipulador. Todos que nacimos de agua y del Espíritu, nacimos con esta capacidad de hacer la obra genuina de Jesucristo, la obra genuina del Padre aquí en la tierra. Para eso nos puso. ¿Para qué? Para que lo demos a conocer a Él. Y eso es siendo influencia. O sea, un líder, alguien que dirige, alguien que conoce, alguien que lleva la delantera, alguien que puede dar directrices, alguien que puede influir, que puede cambiar su entorno, que puede hacer que las cosas sean diferentes. Esa es la persona que debe ser tú. Alguien que conoce a las personas, no solamente te pones allí a dar una palabra en el discipulado o en un adiestramiento o en el evangelismo mismo, sino que tú debes conocer las personas. Y es necesario que tú puedas tener ese discernimiento en tu corazón. Cuando alguien me podría decir, pero no a toda la gente se conoce, no logramos conocer a toda la gente, pero Jesús conocía a la gente. Aun cuando fue el tiempo de darle de comer a los 5,000 hombres, que dice la Escritura, Él conocía cuántos habían en ese lugar, cuántos habían en ese momento. Y no era algo así como, saber cuántos hombres hay. Conocía que habían 5,000 hombres, por eso está escrito en la palabra. Él conocía cuántos habían y sabía quiénes estaban. Jesús mismo conocía a las personas, pero daba a conocer al Padre, se daba a conocer a Él mismo y al Padre. Por eso es necesario, cuando Pablo dice que lo vean a Él, que véanme a mí, porque yo vea a Cristo, es porque Él está dando a conocer a Cristo, se está dando a conocer. Y es necesario que ya dejes esa timidez y digas, no, es que yo soy introvertido. Eso no existe dentro de un hijo de Dios, porque tú eres alguien ya hecho para cambiar las cosas. Alguien que debe hablar a las multitudes, alguien que debe atraer vida eterna, alguien que cambia los cielos y cambia la tierra. Esa persona eres tú, y por eso no debes ser alguien así
introvertido o alguien que está metido en una cápsula de su propio miedo, sino que tiene que conocer la palabra de Dios y saber que Él es una persona que debe influir y debe conocer a las personas y debe darse a conocer. Pero también dio a conocer al Padre. Habló las palabras del Padre, y dar a conocer las obras del Padre es necesario que también estés listo, lista para hacerlo. Esto es parte de nuestro trabajo como un discipulado. Y lo hemos estado viendo la semana pasada, pero esta semana yo quiero empezar con esta verdad que podemos encontrar en la primera carta escrita por el apóstol Pedro, primera de Pedro, en el capítulo 5, y en el versículo 2 y el versículo 3. Voy a dar un poco de tiempo. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2 y verso 3. La escritura dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Quiero pedirte que veamos esto y por unos minutos vamos a tomar lo que el Señor nos está hablando desde aquí. Dice la escritura: apacentar la grey. ¿Qué es apacentar? ¿Qué es apacentar? Quiero pedirte que tú lo puedas ver allí y que tú puedas buscar y entender qué es apacentar. ¿Cuál es la acción de apacentar? Voy a esperar un momento que tú puedas ver la información que tienes ahí. ¿Qué es apacentar? ¿Se sabe acerca de la palabra apacentar? De cuando se habla de algún rebaño. ¿Pero qué es apacentar? Aquí dice dar pasto al ganado o llevarlo a pastar. Dar pasto al ganado o llevarlo a pastar. ¿Qué más? ¿Qué es apacentar? ¿Qué conlleva apacentar? Si estamos hablando de dar pasto al ganado o llevarlo a apacentar, ¿qué significa esto? Son dos cosas diferentes. Cuando yo digo apacentar, estoy hablando de dar pasto al ganado. Ok, eso puede ser, yo compro un poco de forraje o un poco de concentrado o un poco de alimento para ganado y los llevo y se los doy. Pero cuando habla de llevarlos a apacentar, claramente quiero mostrarte ahora desde las escrituras Salmos capítulo 23. Esta es la manera como lo hizo el Padre, como lo hace el Padre. Esta es la manera como lo hace Jesús. Y quiero que lo veas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos hacer es que la gente que está a nuestro alrededor no puede escasearle la revelación. Misión Cristiana del Calvario tiene la gran bendición y el gran honor que le concedió el Padre de que la revelación fluye. Tenemos nuestro apóstol general, el apóstol Abraham Castillo, que fluye en una revelación tan íntima y tan especial del Padre. Pero también está el apóstol Ronald, está toda la asistencia apostólica, los pastores de Misión Cristiana del Calvario también fluyen en revelación. Los discipuladores también fluyen en revelación. A mí me gusta mucho cuando el apóstol Abraham está hablando y hace el comentario y muestra la revelación del Espíritu, la revelación de Dios desde lo que el Señor le mostró a un discípulo o a un discipulador, porque la revelación no fue puesta solamente para uno, sino que fue puesta para toda la misión.
y tú tienes que llevarle esa revelación. Es imposible que tú no encuentres revelación en Misión Cristiana del Calvario. Tanta reforma apostólica que puedes ver, tanta reforma apostólica, más de 300, mucho más, ya casi vamos a llegar a los 400, ya vamos por 300 y medio ya. Y es necesario que tú puedas ver que la revelación fluye. Los congresos, cada congreso, mañana está el cuerpo ministerial y cada reunión tiene tanta revelación, tanto pasto, como para que tú vayas e importes algún pasto que no conoces, que no sabes si tiene la calidad o el cuidado. Y este es un error. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es necesario que tú tengas la capacidad de ser tú quien le proveas a tu grupo de comunión familiar, que tú le proveas a tu congregación, a tu familia sobre la revelación. Nada me faltará, y dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. No solamente es que no le falta nada, sino que lo sabe llevar a lugares donde los pastos son especiales, son tiernos, son de mejor calidad. No es un pasto seco, tiene todos los nutrientes, tiene todo lo que necesita el ganado, y dice, en los lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y definitivamente Pedro conocía acerca de este reto o desafío, y más que todo voy a cancelar esas dos palabras que mucho tiempo le estuvimos usando, reto y desafío. Sabía su responsabilidad. Yo no te desafío ni te estoy retando a que tú hagas ahora como nuestro Señor Jesucristo, de siempre tenerle la revelación fresca a los discípulos. De hecho, en Juan capítulo 6, Jesús les termina diciendo a los discípulos, si ustedes quieren pueden irse, y Pedro le dice, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Jesús tenía la mejor comida para ellos, el mejor pasto, los hacía descansar en los mejores lugares. Eso es necesario que tú lo entiendas, que es tu responsabilidad, que yo lo entienda, que es nuestra responsabilidad como discipulador. No puedes estar importando, no puedes estar trayendo de lejos, trayendo de otro lugar la comida que tú debes saber dónde está. Y Dios nos ha dado lo suficiente, mucho para darnos. Este congreso fue glorioso, mucha revelación del Espíritu. Y yo quiero que continúes leyendo conmigo en Salmo 23. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y si yo tuviera todo el tiempo, tomaríamos este capítulo y veríamos cómo el discipulado del Padre es totalmente con una responsabilidad completa. Y muestra a él que es responsable en cada detalle. No solamente no le faltaba nada a los que están a su cuidado, sino que los hace descansar en los mejores lugares. Y el agua no les falta. Cuando habla de aguas de reposo, no habla de más que aguas para descansar, no aguas que puedan llevarse con corriente al ganado, sino que aguas que pueden ser bebibles y no son de peligro. Y les lleva agua viva, agua que realmente tiene todos los nutrientes para ellos. Eso lo hemos estado viendo, que nosotros como Misión Cristiana del Calvario es nuestra responsabilidad. Pero también dice, aunque confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
esa parte de confortar el alma, nosotros vamos a aprenderlo el día jueves con un poco más de detalle, por eso no te lo voy a hablar hoy. Pero quiero que veas que la parte de discipulador, como el Padre se mostró, también tiene que ver con estar viendo el alma de los discípulos, de sus sentimientos, sus pensamientos, la voluntad de Dios en ellos. Es nuestra responsabilidad también en estas áreas. Confortará mi alma. Él es responsable del alma de todas estas personas que están como ovejas del pastor Dios Todopoderoso, nuestro Padre. Si mi Padre es responsable así, ¿por qué yo no puedo ser responsable? Claro que puede ser responsable, claro que yo puedo ser responsable porque su genética está en mí, su naturaleza está en mí. Y entonces nuestro trabajo es que no le falte, que ellos estén descansando en los lugares donde Dios nos está llevando a descansar, a confiar en Dios, a confiar en la verdad de Dios, a tener esa agua que nutre, esa agua que da vida, pero también de cuidar el alma de estos discípulos. Es necesario que con responsabilidad veamos cómo lo hace el Padre, cómo lo hace Jesús. Y dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Él guía en los caminos, sendas de justicia por amor de su nombre. Y estas sendas, en el camino, en el caminar, en el accionar de todo este rebaño, el Padre estaba todo el tiempo guiando. No era nada más, vamos a ver qué te pasa o cómo lo haces, sino que en todo tiempo guiaba. Jesús nunca le faltó nada a sus discípulos en tanto estuvieron con él. Comían, bebían, tenían descanso, tenían revelación, tenían el modelo, tenían la expresión del Padre, tenían obras del Padre, tenían la manifestación en milagros, sanidades, prodigios, liberaciones. No faltaba nada. Estando Jesús no faltaba nada. Querían cobrarle los impuestos, no faltaba para pagar. No faltaba para darle de comer a 5,000, no faltaba nada. Y siempre pastoreaba en lugares de delicados pastos. Y siempre los llevaba a las aguas verdaderas. Y les decía, de ustedes brotarán también agua de vida eterna. A la samaritana le dice, si tú supieras quién te habla, tú le pedirías a él que te dé de beber del agua de vida eterna. Lo digo de esta manera, parafraseado, para que lo entiendas. Pero si te das cuenta, Jesús siempre estaba dando agua, pastos, nada le faltaba. Pero también confortaba su alma. Cuando era tiempo de dificultad, los animaba. Los llevaba a tomar la actitud correcta. Pedro ha sido pedido para ser zarandeado, pero yo estoy pidiendo que no te falte la fe. Estoy pidiendo por ti, estoy pidiendo que la voluntad del Padre esté contigo. Estoy pidiendo que tus pensamientos estén en la fe y que tus acciones sean en la fe. Que tus emociones estén en la fe, sean de fe, que no te falte la fe. Jesús estaba todo el tiempo ahí. Tened ánimo, les dice. Él animaba, Él llevaba a tener un alma confortada. El Padre lo hacía, Jesús lo hacía. Es nuestra responsabilidad hacerlo conforme el Padre lo hace. Por eso la Escritura nos dice, apacentad la grey. Y habla claramente sobre apacentar la grey de Dios, porque así como Jesús recibió del Padre los discípulos, asimismo nosotros recibimos nuestros discípulos, recibimos la grey de parte de Dios. Y dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Es necesario cuidar de ella. Es esto mismo que hizo el Padre, lo mismo que hizo Jesucristo, lo mismo estaba haciendo Pedro, y lo mismo está encargándole a otros que lo hagan. Apacienten la grey. Cuando Juan, en el Evangelio escrito por el apóstol Juan, aparece la segunda pesca, donde Pedro reconoce a Jesús sin nada y se encuentra con él
y se postra delante de él y comen juntos. Hay una parte muy hermosa que hoy también es para ti. No vamos a perder estas citas por un momento. Y quiero que veas esta responsabilidad que fue puesta en él y asimismo es puesta en nosotros. Capítulo 21 de Juan, versículo 15. Ya habían comido, ya Pedro había sacado los peces que eran del Señor y se los lleva a Jesús. Ya habían comido, pero en este momento, en el verso 15 le dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. Y yo quiero que te ubiques en esto tan hermoso, así mismo como le habló al inicio en el capítulo 1, y yo te digo que tú eres Simón, hijo de Jonás, así mismo lo vuelve a mencionar en este momento. Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, dice en el capítulo 1 y verso 42. Y aquí le vuelve a hablar y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Esa responsabilidad la tienes tú, esa responsabilidad la tengo yo, esa responsabilidad la tiene todo aquel que nació de agua y del Espíritu. Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le está hablando exactamente: te conozco, Simón, te conozco, Pedro, ¿me amas? Y entonces le dice Pedro, le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Verso 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Es necesario que nosotros tomemos esta responsabilidad: apacentar el rebaño, apacentar la grey, apacentar a los discípulos que Dios nos ha puesto como responsabilidad. Amén. Una responsabilidad clara: apacentar la grey que está entre vosotros. Apacentar la grey. Y dice esta cita de Pedro: cuidando de ella. Nuestra responsabilidad es cuidar de ella y hacerlo como lo ha descrito la Escritura, que lo hizo el Padre, que lo hizo Jesús. Y aquí hay unas condicionantes. Y dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Y esto no es porque, es que el pastor me está poniendo a discipular, el pastor quiere que abra un grupo de comunión familiar. Esto no es a la fuerza, esto es porque realmente estás entendiendo tu responsabilidad y la voluntad de Dios en ti. Apacentada la grey no es por fuerza, esto es por responsabilidad, esto es voluntariamente, esto es porque tú anhelas agradar al Padre, deseas servirle a Jesucristo, deseas servirle al Dios Todopoderoso, al Padre Celestial. Apacienta la grey, no por fuerza, esto es porque realmente entendiste quién eres tú, entendiste tu identidad y entendiste tu responsabilidad. Y debes cuidar de ella, que no le falte nada, cuidar de que estén delicados pastos, cuidar que descanse junto a aguas de reposo,
cuidar de ella en el nivel del alma, confortará mi alma, aún y me guiará por sendas. Pero cuando habla de esto, habla de la manera como debemos ejecutar esta responsabilidad gloriosa que tenemos de apacentar la grey. No temeré mal alguno. Nuestros discípulos deben entender, no es tiempo de poner miedo, como diría el apóstol Abraham el día de ayer. Este es el tiempo de llevarles la palabra de verdad, no de darles terror o evangelizar a través del terror. Es tiempo de expresar esto, ser influyentes, conocer a las personas, darse a conocer o dar a conocer a Jesucristo, el que vive en mí, como dice en Colosenses capítulo 3 y verso 10, verso 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados. Cuando Cristo se dé a conocer, entonces veremos la gloria de Dios. Dar a conocer al Padre, hablar las palabras del Padre y dar a conocer las obras del Padre, mostrarlas con tu propia vida. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Algo que sucede mucho es que dejamos sola la grey. Dejamos que cada quien vea, nace alguien de nuevo y hay que ver cómo se desarrolla en la iglesia. Es tiempo de que tú tomes ese compromiso y no puede haber ese espacio donde alguien nace de nuevo y queda a la deriva. No puede ser, porque es nuestra responsabilidad que aunque esté en tiempos difíciles, no dejarle. Y aun cuando esté nuevecito, es el mejor tiempo para tomarlo. En los tiempos buenos, en los tiempos malos, es tiempo de que siempre estés con Él. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y sigue la Escritura hablando sobre cómo lo hace el Padre. Nuestra responsabilidad es ser un discipulador que realmente dé a conocer a Jesucristo, vida eterna. Sino, ¿qué sentido tendría que tú y yo seamos discipuladores si no somos influyentes? ¿Qué sentido tendría si no conocemos a las personas? Si no sabemos a quién vamos a alcanzar para Cristo. Jesús sabía con mucho detalle a quiénes venía a buscar. Él venía a buscar lo que se había perdido. No venía a lo loco. Él sabía qué personas debía buscar. El Padre sabe qué personas debe buscar. Tú y yo debemos saber las personas que debemos buscar. Conocía a las personas y se dio a conocer. Esto es la vida eterna. En esto consiste la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Si no damos a conocer al Padre, si no nos damos a conocer nosotros, entonces ¿qué sentido tiene que seamos discipuladores? Es tiempo que muestres a Cristo a través de tu vida. Que te puedan ver a ti, que tomes la responsabilidad de decir, mírenme a mí. Si no logran seguir a Cristo, si no logran verlo, mírenme a mí, porque yo lo sigo a Él. Es tiempo que tomes esa responsabilidad, como lo hizo el Padre, como lo hizo Jesucristo, como lo hicieron los apóstoles, como lo hizo el apóstol Pablo, como lo hacemos ahora nosotros, los verdaderos hijos de Dios, responsables, amados del Padre, responsables en nuestra obra como discipuladores. Es nuestro tiempo de dar a conocer al Padre. Es nuestro tiempo de dar a conocer la vida eterna. Es nuestro tiempo de hablar las palabras del Padre y es tiempo de que la gente crea. ¿Pero cómo? A través de las palabras y las obras mismas del Padre. Quiero dirigirme hacia este último punto de nuestra responsabilidad. Hay mucha gente, millones de personas, solamente en Guatemala, cerca de 18 millones de personas.
Hay más de 7.000 millones en todo el planeta. Y muchos de ellos no conocen la vida eterna. Nuestra responsabilidad es llevar esa palabra de verdad. Ser esas personas que tomaron la responsabilidad cuando Jesucristo dijo, ir. Y cuando habla de ir es una acción de movimiento. Y hacer discípulos a todas las naciones. Esa responsabilidad te concierne a ti, me concierne a mí. Esa responsabilidad de mostrar a Cristo, de mostrar al Padre, te concierne a ti, me concierne a mí. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Llevarlos a ser hijos, bautizándolos a ser un discípulo. La Escritura es clara y no puedes separarlo. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, y dice cómo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La primera parte para ser un discípulo es que nazca de agua y del Espíritu. Es tiempo de que tomemos nuestra responsabilidad y hagamos que miles y miles de personas, millones de personas, 1.000 millones de personas y todo el planeta conozcan quién es Jesucristo y quién es el Creador, Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. Es tiempo de que tú y yo seamos responsables de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la otra parte es, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Es tiempo de que tú y yo veamos que todas las cosas que nos ha mandado el Padre, todas esas órdenes que debemos obedecer, debemos enseñárselas también a ellos. Abraham dice en Génesis capítulo 26 y verso 5, yo lo compartí hace poco, como me gusta ver que el Padre testifica de aquellos que le creen. Y Abraham le creía al Padre y obedecía al Padre. ¿Y qué sucedía con Abraham? La Escritura narra cómo este Dios Todopoderoso, nuestro Padre, le da testimonio a Isaac, el hijo de Abraham, y le dice, tu papá, lo voy a parafrasear de esta manera, obedecía preceptos, mandatos, estatutos y leyes. Tu papá era de esta manera. Y le dio a conocer a Isaac cómo era el papá. Hablaba bien de Abraham. ¿Pero por qué? Porque creyó y fue responsable con lo que le había sido demandado. Es tiempo de ser responsables con lo que nos ha sido demandado. Y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y así como lo hizo Abraham, así lo hizo Isaac, así nos corresponde a nosotros y así nos corresponde también enseñarle a otros a que obedezcan todo lo que Dios ha mandado. Es nuestro tiempo como discipuladores de apacentar la grey. Y termino con esta última parte, no por fuerza, sino por voluntad propia. No porque voy a tener una ganancia, es que ahí va a haber ganancia, pastor. ¿Será que me va a dar salario si soy discipulador? ¿O en qué me beneficia? No se trata de una ganancia deshonesta, sino que teniendo ese ánimo pronto. Yo quiero, yo voy. Yo lo quiero hacer, un ánimo verdadero, no a la fuerza, no por interés alguno, ni tampoco porque va a haber algo que yo voy a recibir personalmente o cumple con mis intereses y por eso voy a ir. No se trata de que cumpla con tus intereses, es cumplir con el interés del Padre. Qué glorioso cuando es el mismo interés que el nuestro, porque quiere decir que ya nos rendimos completamente y su interés está en mi corazón. Pero es necesario que ya no sea por la fuerza. Qué difícil. Imagínate en la posición que podría estar alguno si tanto tiempo lleva y sin ser discipulador. Ya nació de nuevo hace un mes y no es discipulador. 2 meses, no es discipulador. 3 años, no es discipulador. 5 años, 15 años y todavía está esperando que otro sea discipulador. Qué difícil si al nacer tú y yo, ya nos hizo responsables el Espíritu Santo para hacer este tipo
de cosas, a ser discípulos y ser discipuladores. No puedes esperar más. Esto no es a la fuerza, no es porque el pastor te esté diciendo usted ya tiene que hacerlo. Ya cumplió los 7 meses, ya cumplió con el adiestramiento. No es a la fuerza, esto es porque es con tu ánimo pronto, es porque tú lo quieres, es por tu voluntad, porque anhelas vivir la voluntad de Dios y cumple la voluntad de Dios. Pero no es porque también piensas que va a haber un interés en medio de esto, es porque tú anhelas agradar al Padre. Pero al final termina diciendo, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. No se trata de que no, aquí mando yo, aquí solo mis chicharrones truenan. No se trata de eso. Se trata de, ¿qué dijo Dios? No manda, no es el pastor quien manda. No es el discipulador quien manda. Aquí es, los discípulos son de Dios, la grey es de Dios, aún el pastor es de Dios, principalmente él es de Dios. Es necesario que nosotros lo hagamos, no porque yo quiero mandar, sino porque realmente estamos siendo responsables de lo que ya nos fue pedido, apacentar la grey. Quiero animarte, quiero bendecirte, quiero pedirte que puedas tener tu participación esta noche, si hay algún comentario que tú puedas hacerlo llegar en este tiempo. Por favor, escribe, comparte este video, comparte a tus amigos en las redes sociales, comparte a tu familia y toma tú la responsabilidad ya de hacer discípulos y de apacentarlos. Y que no les falte la revelación, no les falte nada. ¿A quién iremos? Que puedan decir, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo es quien está hablando a través de ti. El Espíritu Santo que está en ti toma de lo que es de Jesucristo, que toma de lo que es del Padre y nos lo da a nosotros. Así que es nuestra responsabilidad hablar sus palabras y dar a conocer. Es necesario que te vuelvas esa persona. ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida. ¿Algún comentario? Saúl Callejas dice, hola pastor. Hermano Saúl, Dios me lo bendiga. Lorena de León dice, gracias pastor por la enseñanza. Dios le bendiga, hermana Lorena. Y Dorcas Cruz dice, no debemos temer porque Dios está con nosotros. No debemos temer porque Dios está con nosotros. Es tiempo de hacer la obra de Dios. Sigo esperando tus comentarios y puedes escribirnos a través de este grupo de Facebook, también a la página de Misión Cristiana de Calvario, El Esfuerzo. Puedes escribirnos también a nuestros muros personales. Yo quiero pedirte que tú puedas ser responsable ahora de expandir el reino de los cielos, de ser ese hijo responsable que habla la palabra, que da a conocer sus obras, que da a conocer al Padre. Lo voy a decir de la manera ascendente. Ese hijo que da a conocer las obras del Padre, ese hijo que habla las palabras del Padre, ese hijo que da a conocer al Padre, que da a conocer a Jesucristo, que se da a conocer a sí mismo. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, esto es lo que debes dar a conocer, que conoces a las personas y que tienes influencia sobre todo el mundo. Una persona que influye en toda tu nación, en todo tu barrio, en todo lugar donde estás. Así que te bendigo y qué bueno poder haber estado contigo esta noche. Quiero orar por ti. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, he hablado tu palabra a tus hijos, a los que de tu mano has puesto alrededor nuestro para apacentar. He hablado lo que está escrito y declarado tu amor hacia ellos. Gracias, Señor. Esta noche yo quiero declarar una palabra de vida allá donde están ellos. Declaro esa palabra de amor. Declaro esa palabra de fe en ellos. Y sé, Señor, que nada les faltará. Tu revelación está en ellos.
Tu palabra está en ellos. Tu provisión en sus mesas también está, Señor. Porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Declaro esas mesas abundadas, siempre con paz, con gozo, mucha vianda, mucha alegría. Tu escritura dice en el libro de Joel, comerán hasta saciarse. Los multiplicaré en vino, en aceite, en trigo. Yo declaro, ese pan no faltará en sus mesas, no faltará el gozo, no faltará la unción de tu Espíritu Santo, siempre habrá. Padre, también declaro sanidad a aquel que está enfermo. Y desde este momento, aún Señor, sin aún poner las manos, simplemente con tu palabra, yo activo hoy la sanidad. Yo activo tu palabra sanadora en ellos. Activo en el nombre de Jesús tu amor en ellos. Dice tu escritura que por las llagas hechas en Jesucristo ya fuimos curados. Y yo envío esa palabra de fe y declaro hoy mismo se levantan de cualquier cama, de lecho de enfermedad. En el nombre de Jesús se levantan ahora en sanidad. En el nombre de Jesús, aún hoy, Señor, declaro milagros y prodigios en su alrededor. Órganos aún que fueron quitados son puestos en el nombre de Jesús. Así como aquel hombre de la mano seca volvió, en el nombre de Jesús declaro ahora milagros portentosos. Declaro ahora, Señor, tanto al niño como a la persona grande, como al anciano, en el nombre de Jesús, todos bajo tu control, y declaro sanidad en sus cuerpos, provisión en su casa, y declaro ahora la unción de tu Espíritu Santo en todo momento. Bendigo a tu iglesia y bendigo a todos aquellos que te aman en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es tiempo. Vamos aquí como casa, siempre procuramos traer provisión para adorar al Señor. Así que vamos a ofrendar y te animo a que lo hagas en tu casa y prontamente puedas hacerlo llegar tanto o a la tesorera, hermana Mikey, o puedas hacerlo a las cuentas de banco que ya hermana Dulce ha publicado. Y para que siempre si lo envías, por favor, avisa con tu voucher o tu transferencia, avisa qué se refiere, si es tu siembra, si es ofrenda, para que esto vaya a la caja específicamente a lo que tiene que ser. Si es tu diezmo, si es una primicia, siempre informa para que esto vaya a lo que debe ser. Así que yo voy a poner acá mi adoración financiera delante del Señor. Y declaro también tu adoración financiera delante del Señor como agradable. Así como fue con Abel, que su ofrenda fue grata delante de los ojos de Dios, también tu corazón y tu ofrenda es grata delante de los ojos de Dios. Te bendigo, hermano, y me despido declarando esta responsabilidad que nos corresponde cumplir ahora. Así que adelante, nos vemos el día jueves. Dios te bendiga y adelante, hermano.